He leído esta mañana temprano al repasar las noticias del día que Donald Trump ha ido a Denver, Colorado, y allí ha de nuevo insistido en el discurso sobre los migrantes. Por ejemplo, en Aurora, allí en Colorado, habló de las pandillas venezolanas que se han apoderado de Aurora. El alcalde de Aurora, Mike Hoffman, quien es republicano, dijo que eso no era verdad, pero por lo visto el discurso contra los venezolanos en esta elección, en la elección pasada, en la campaña pasada, era contra los mexicanos, la construcción del muro y demás, le ha dado algo de rédito. Los migrantes están en el centro de la discusión política y empieza a crearse la matriz de la negatividad, de lo perjudicial que pueden ser los migrantes, desde que comen mascotas, perros y gatos en un pueblo de Ohio, hasta pues que pueden envenenar la sangre. Pero ¿cuál es la realidad de los migrantes? Ya que estamos en el mes de la hispanidad, ¿cuál es la realidad de la migración hispana en los Estados Unidos? ¿Qué aportes le ha dado realmente esa migración a la cultura, a la sociedad y a la economía estadounidense? Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. Aquí en Miami contamos con el doctor Daniel Pedreira, profesor de Ciencias Políticas en FIU. Daniel, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y en Washington, de nuevo, llamamos a Elizabeth Vaquera, profesora de Sociología y Políticas Públicas en George Washington University. Elizabeth, muchísimas gracias por atendernos de nuevo. Buenos días, encantada de estar aquí. ¿Qué aportes le ha hecho la migración hispana a los Estados Unidos? Comenzamos con el doctor Pedreira. Bueno, los aportes han sido en todos los campos habidos y por haber, como cualquier migración, pero quizás en números más grandes, desde la política hasta las ciencias, la educación, las artes, la literatura. O sea, han sido tantas las contribuciones, no solo del último siglo, del siglo XX y XXI, sino yendo para atrás. Recordemos que partes de Estados Unidos fueron de España, o sea que tenemos una herencia hispana muy atada a nuestra herencia también inglesa, ¿no? O sea, recordemos que San Agustín es la ciudad más antigua de Estados Unidos. Luego recordemos también tenemos para la costa del Pacífico grandes partes de lo que son hoy y han sido por muchos años los Estados Unidos, fueron parte de México. O sea que esas poblaciones que estaban ahí cuando parte de México pasó a ser parte de Estados Unidos, permanecieron ahí. Y y sus descendientes permanecen ahí. O sea que no todos estamos pensando de los hispanos en Estados Unidos como muchas veces como inmigrantes solamente, pero en sí también son en ciertas partes de Estados Unidos nativos, ¿no? Por consecuencias históricas. Sí, en el caso de California eran los que estaban ahí cuando vino la fiebre del oro. Llegaron, claro, recibieron a los otros. Me gustaría oír tu opinión al respecto, Elizabeth, por favor. Como decía el doctor Pedreira, Estados Unidos no es la excepción, sino que es la regla, ¿no? De países en los que inmigrantes, y en nuestro caso estamos hablando de latinos, en Estados Unidos crean innovación, ayudan a la ciencia. Tenemos neurocirujanos que son de origen latino, el fundador de Duolingo es de origen latino también. Tenemos muchísima representación en Estados Unidos. Mi autora favorita, Isabel Allende, es una inmigrante de Latinoamérica que vive en Estados Unidos ahora. Entonces, en ese sentido, hay mucho que estar orgullosos de las contribuciones tanto de los inmigrantes como de los latinos que no tienen origen inmigrante en nuestro país. Y como decía, esa innovación a través del mundo, de todos los países, la reconocemos. Me gustaría comentar otra cosa. Muchas veces nos enfocamos particularmente durante el mes de la herencia hispana
en los latinos, los hispanos, que son famosos. Me gustaría que tuviéramos también la conversación de todas las personas, los nombres, las personas anónimas que están contribuyendo a nuestra economía en Estados Unidos, y que la economía de Estados Unidos depende del trabajo latino. Sabemos que las mujeres latinas son emprendedoras a una tasa mayor que la población no hispana, y que el 50% de la agricultura en Estados Unidos está producida por latinos. Entonces hay muchísimo que se está contribuyendo con nombres que no son reconocidos o que no son personas famosas también. Con relación a eso que dices, el aporte al último año fiscal fue de 3.68 billones de dólares. En términos castizos estaríamos hablando de 3.680 millones de dólares. Si la porción hispana, los hispanos fuesen un país independiente, serían la quinta economía más grande del mundo. Cuando hablamos de un poderío de esta dimensión, ¿cómo es que en un país polarizado, entonces esa migración pasa a verse con un lente tan negativo? Le pregunto al doctor Pedreira. Bueno, creo que el problema es precisamente esa división, y los que dividen en cualquier contexto siempre buscan un chivo expiatorio para los problemas del país. En la historia de Estados Unidos han habido muchos chivos expiatorios, ¿no? O sea, la situación que estamos viendo con los hispanos en particular y con los inmigrantes hispanos, la vimos con los irlandeses en el siglo XIX, la vimos incluso con los católicos en el siglo XIX, la vimos con los afroamericanos, con muchos grupos que fueron viniendo de una forma u otra. O sea que como es el grupo más reciente en cierta forma, y vamos a incluir también a los haitianos, ¿no? Que también han estado calumniados recientemente, pero como son los grupos de migrantes más recientes, son los que ahora reciben el enfoque. Si mañana vienen personas de otros países, van a recibir también ataques de ciertos sectores. O sea que yo creo que estamos viendo algo distinto porque son hispanos y nos toca a nosotros, pero al mismo tiempo no estamos viendo algo muy, muy distinto. Entonces, también obvian lo que dije anteriormente de que la tradición latina hispana en Estados Unidos ya va de varios siglos y está muy arraigada a la historia y la cultura de Estados Unidos, pero se enfocan en la situación actual para echarle en sí todas las culpas de la problemática estadounidense, que en sí no es de ellos, ¿no? O sea, hay diferentes factores de por medio. Ya que estamos en año electoral, en mes electoral prácticamente, porque estamos a semanas de la fecha decisoria, ¿ese voto hispano cómo se va a comportar, Elizabeth? Uy, ya hemos hablado de esto y siempre comento, no tengo una bola de cristal. No, pero tienes instrumentos para acercarte. Sí, los instrumentos que tengo. Sabemos que va a ser dividido, que va a ser heterogéneo. Eso es lo que sabemos, heterogéneo en zonas del país, California versus Florida, mujeres, hombres, educación. En el fondo, muy parecido a lo que estamos viendo con otros sectores de la población, ¿no? Están representando los intereses también, sí, cuánto están afectados por el tema inmigratorio o las poblaciones en las que viven, como el resto de la población estadounidense. Los que viven aquí, de origen latino, no están preocupados por la economía, están preocupados por sus pueblos, por sus ciudades. Entonces habrá ese reflejo estará. Como hemos hablado anteriormente, el tema del aborto es importante para ciertos sectores latinos, y el tema económico es más importante para otros. Entonces, variación es lo que vamos a ver, y sobre todo recordar, cuando hablamos no hay un voto latino, hay muchos votos latinos. Ya. Cuando Daniel hacía alusión, por ejemplo, al caso de California, el doctor Pedreira, allí estaban los hispanos antes de que viniesen los, digamos, blancos sajones, ¿verdad? Los angloparlantes.
En California puntualmente se hizo una película hace ya unas cuantas décadas muy interesante que se llamaba Un día sin un mexicano, donde qué pasaría, por ejemplo, en California si los mexicanos no estuviesen allí. ¿Qué tan importante, hablando de la costa oeste, es la presencia hispana, Daniel? Bueno, es sumamente importante, no solo mirándolo del punto de vista del presente, o sea, de tener frontera con México, sino de nuevo la cultura mexicana arraigada en California, en los estados del suroeste, los mismos nombres, ¿no? Los Ángeles, Uh-huh. San Francisco, sí. etcétera. O sea que es parte de la cultura y yo creo que muchas personas lo toman como por sentado de que bueno, son palabras que existen, pero uno no analizan el contexto, no analizan la raíz. O sea que no saben hasta qué punto está la cultura mexicana y la cultura española eh, eh, influenciando la esencia de la persona de California, ¿no? Aunque no sea de origen hispano. Pero bueno, en cuanto a población, hay un impacto también en la economía, todo lo que han contribuido durante no solo décadas, sino siglos, los descendientes de hispanos, de mexicanos, incluso los descendientes de generaciones más recientes de mexicanos que vinieron quizás en el siglo XX y ya van por la segunda, tercera, cuarta generación, que estos son generaciones que tienen tanto de la cultura americana como de la mexicana. Y eso se refleja en los campos que ellos desarrollan, o sea, en la educación, las ciencias, la cultura, como he dicho, ¿no? Se ve esa mezcla. Se habla de una cultura Tex-Mex, ¿no? Uh-huh. En Texas ya hablando, pero bueno, se puede también hablar de una cultura México-californiana, ¿no? Con una similitud que se ve en la comida, en la música, en diferentes aspectos, pero también en la economía, que es importante. El tiempo se nos ha venido encima, entonces le voy a dejar la palabra de cierre a la profesora Elizabeth Vaquera. Gracias por el tiempo esta mañana. Simplemente enfatizar que los latinos en Estados Unidos es el 20% de la población, pero el 25% de las personas empleadas en este país. Una de cada 4 personas empleadas en Estados Unidos es de origen latino. El país depende de los latinos para que la economía siga fuerte. Y sobre todo, siendo un país que estamos envejeciendo, es súper importante que otras poblaciones, sobre todo la población latina que es más joven, vamos a seguir dependiendo de ellos para tanto productos básicos como para la ciencia, para la innovación y que para el país siga siendo tan puntero como lo es en este momento. Muchísimas gracias a la profesora Elizabeth Vaquera de la Universidad George Washington allá en D.C. Gracias, Elizabeth. Gracias. Y aquí en Miami al doctor Daniel Pedreira, profesor en FIU. Gracias, Daniel. Gracias. Bien, el reloj indica en este momento las 10:21 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.